Este síndrome abarca un gran número de patologías que se manifiestan con clínica específica del aparato respiratorio. Las causas pueden ser de origen pulmonar, extrapulmonar. Las causas que no son pulmonares incluyen también, por ejemplo, las cardiopatías congénitas, las de causa infecciosa, patología del sistema nervioso central y malformaciones también, ¿no? Y es una de las causas más frecuentes de mortalidad neonatal. Y la causa más frecuente también de admisión en una unidad neonatal, ¿no? Depende de la gravedad del niño, puede ir a una unidad de cuidados intermedios o a una unidad de cuidados intensivos. Y el diagnóstico siempre está orientado en gran parte por los antecedentes, ¿no? Los signos clínicos y los exámenes del laboratorio, y cada cuadro respiratorio también tiene unas características típicas en su examen radiológico. Entonces, esto es lo que ya les dice, que es la principal causa y la incidencia es de 3 a 8%, ¿no? De la hospitalización por estas causas de distrés respiratorio. Algunos de ellos necesitan apoyo ventilatorio, ¿no? Con ventilación mecánica, como es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de membrana hialina o el síndrome de aspiración meconial, ¿no? Dentro de las causas respiratorias más frecuentes tenemos la del prematuro, ¿no? Que es por la deficiencia de surfactante y la que conduce a la enfermedad llamada enfermedad de membrana hialina, ¿no? O pulmón húmedo tipo 1. Tenemos además de otras causas frecuentes, pero que no son tan graves, como por ejemplo la taquimia transitoria, la neumonía perinatal, la aspiración de meconio. Dentro de los síndromes de distrés respiratorio también es la que causa más mortalidad también, ¿no? Por sus complicaciones. La hipertensión pulmonar, y las malformaciones congénitas. Dentro de las causas cardíacas, generalmente están incluidas acá las cardiopatías cianotizantes, que le llaman las 5T, ¿no? Tetralogía de Fallot, anomalía de la válvula tricuspidia, transposición de las grandes arterias, tronco arterioso común y un drenaje venoso pulmonar anómalo. Entre las causas pulmonares, como ya les dije, enfermedad de membrana hialina, síndrome de aspiración meconial, neumonías. Pueden ser también alteraciones de la vía aérea, como por decir atresia de Coanas, y alteraciones mecánicas, que puede ser, por ejemplo, en el caso de una hernia diafragmática que produce una hipoplasia de los pulmones. Y también se mencionan causas metabólicas, ¿no? Como hipoglicemia o infecciones. Como causas del sistema nervioso central son las que están asociadas a drogas, ¿no? O hemorragia. Cuando nosotros nos enfrentamos a un recién nacido que tiene distrés respiratorio, tenemos que ver si este recién nacido ha meritado que se le realice reanimación cardiopulmonar. También podemos hacer la prueba de hiperoxia para diferenciar si es un problema cardíaco o es un problema respiratorio neto. Tenemos que hacer un buen examen físico
Es un niño que debe estar siempre monitoreado para ver los requerimientos de oxígeno que necesita. Tenemos que pedir sus exámenes necesarios como la radiografía, sus análisis de sangre, sus gases y cateterizar vasos venosos y arteriales. Para esto debemos tener una buena historia clínica, como les digo, porque eso nos orienta al diagnóstico, a ver si ha habido infecciones maternas, las características del líquido amniótico, y etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nos nace un niño con líquido meconial y también con alteración del bienestar fetal y que ha necesitado de reanimación cardiopulmonar, pues lógico que la patología que vamos a pensar es un síndrome de aspiración meconial. Y esto está presente también en los niños posmaduros, ¿no? Por una insuficiencia placentaria. En cuanto al examen físico, tenemos que ver si la cianosis es central, si hay palidez y un examen del aparato tóraco-pulmonar. Este es un resumen, ¿no?, de las patologías más frecuentes de distrés respiratorio en el recién nacido y cuáles son sus antecedentes, ¿no? Y eso lo vamos a revisar posteriormente. ¿En qué consiste el test de hiperoxia? El test de hiperoxia consiste en que un niño, por ejemplo, nace un recién nacido y de repente comienza a desaturar y de repente está un poco poliméico y le ponemos oxígeno, ¿no? Y el niño momentáneamente, digamos, mantiene buenas saturaciones y luego vuelve a desaturar, entonces tenemos que poner más oxígeno. Pero este niño nunca logra, digamos, mantener buenas saturaciones, entonces tenemos que empezar en ese caso, que no es una patología respiratoria, sino es una patología cardíaca. Las manifestaciones clínicas de un distrés respiratorio generalmente son la taquimia, que es la frecuencia respiratoria elevada, más de 60 por minuto, que puede ir acompañado de quejido respiratorio, aleteo nasal, retracciones intercostales y cianosis. A veces también puede estar acompañado de una disminución del murmullo vesicular o puede haber presencia de estertores gruesos, ¿no?, y palidez. Acá tenemos el test de Silverman-Anderson. Este test es muy importante para valorar el grado de distrés respiratorio. Tiene 5 parámetros y cuando están presentes de forma intensa tiene una variación de 2, si es leve de 1 y si están ausentes 0, ¿no? Tenemos acá en este test de Silverman-Anderson, empezando de la parte superior, tenemos aleteo nasal, tenemos quejido, tenemos retracciones, ¿no?, intercostales, hipoidea y la respiración tóraco-abdominal. El síndrome de dificultad respiratoria, según el test de Silverman-Anderson, podemos calificarlo en distrés respiratorio leve, distrés respiratorio moderado o distrés respiratorio severo. Distrés respiratorio leve generalmente tiene una valoración de este test de Silverman de 0 a 3, moderado de 4 a 7 y severo de 8 a 10. Y de acuerdo a esta valoración del grado de distrés respiratorio, podemos estar pensando en qué tipo de apoyo ventilatorio le vamos a dar, ¿no?, qué tipo de oxigenoterapia. Si es un distrés respiratorio leve, pues vamos a darle de repente, podemos darle oxígeno con cánula, podemos dar oxígeno ambiental o también oxyhut o casco cefálico, ¿no?
Y si es un moderado, podemos dar Oxyhood y un CPAP. Si es ya un distrés respiratorio severo, este niño probablemente va a necesitar apoyo ventilatorio con ventilación mecánica, ¿no? Para eso nos sirve la valoración del grado de distrés respiratorio. Dentro de los distrés respiratorios también hay uno que se presenta en las primeras horas de vida, o que puede ser consecuencia de un parto o consecuencia de una cesárea, y se autolimita solo cuando se piden puede tener un estrés respiratorio leve, un Sirman de 0,3, que con un poco de oxígeno el niño rápidamente mantiene buenas saturaciones y desaparece en máximo 4 a 6 horas el estrés respiratorio, y es catalogado como un síndrome de dificultad respiratorio adaptativo, ¿no? Entonces, se le pide, como les digo, si se prolonga un poquito, bueno, se puede pedir la radiografía, pero a veces no es necesario, ¿no? Solito se autolimita en menos de 6 horas y lo podemos catalogar como distrés respiratorio adaptativo. Dentro de la patología también respiratoria, digamos, que es característica de los niños pretérmino, sobre todo de los menos de 32 semanas, tenemos la enfermedad de membrana Yalim, ¿no? Esta patología es propia de los prematuros. Mientras más pequeño es el niño o más inmaduro, pues mayor riesgo tiene de presentar este cuadro, sobre todo más grave, ¿no? Porque no solamente está asociado, digamos, a la deficiencia de surfactantes, sino también a la inmadurez de pulmonar, ¿no? La falta de desarrollo de los neumocitos tipo 1, la falta de desarrollo de los neumocitos tipo 2. Es más frecuente, como les digo, inversamente a la edad gestacional, ¿no? Y es más grave también el cuadro. En los recién nacidos, digamos, minúsculos o de muy extremadamente bajo peso, menos de 29 semanas, menos de 1 kilo, pues se puede presentar este cuadro en un 60%. Cuando ya es menos de 34 semanas, puede presentarse en un 40%. Entonces, este cuadro, hay unos cuadros similares también que semejan mucho a la enfermedad de membrana hialina, sobre todo esto en los recién nacidos de hijo de madre diabética, los prematuros tardíos entre 34 y 37 semanas. Pueden presentar un déficit surfactante y la clínica es muy similar, ¿no? Como ya les dije, la fisiopatología es una insuficiente cantidad de surfactante pulmonar, ya sea por déficit de producción o por una inactivación, ¿no? Este cuadro respiratorio también puede ser prevenido, ¿no? Podemos inducir una maduración pulmonar haciendo uso de los corticoides administrados a la madre. Podemos administrar betametasona, ¿no? Una dosis cada 24 horas por 2 días, o dexametasona 6 miligramos cada 12 horas también por 2 días. Y esto va a ayudar, digamos, también la administración de corticoides maternos a la maduración del pulmón, y si al momento del nacimiento le administramos surfactante, va a cortar el tiempo que el niño va a estar en una unidad de cuidados intensivos, recibiendo ventilación mecánica, y en consecuencia las complicaciones que se puedan presentar por la misma prematuridad
por su inmadurez de todos los órganos y sistemas, va a ser mucho menor. Y el pronóstico mejor, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, déficit de surfactante pulmonar provoca una disminución del volumen pulmonar y con el consiguiente colapso de alveolos y atelectasias, ¿no? Todo esto va a alterar la perfusión, ventilación-perfusión, y se va a originar un cortocircuito pulmonar de derecha a izquierda, lo que va a condicionar hipoxemia, ¿no? Con acidosis respiratoria inicial y después ya se convierte en una acidosis mixta. El diagnóstico se hace con ayuda también fuera de la clínica. Podemos pedir gases sanguíneos para ver el grado de hipoxemia o hipercapnia y trastorno ácido-base, ¿no? Es un cuadro progresivo, ¿no? De dificultad respiratoria progresivo que se inicia en las primeras 6 horas de vida, caracterizado por polimnia, retracción, quejido, y si se va agravando el cuadro, pues ya hay un desbalance de la respiración tóraco-abdominal. En la historia natural, el aumento progresivo de los requerimientos de oxígeno va a ir hasta las 72 horas de vida y donde ya puede haber producción de surfactante endógeno y el cuadro puede ir mejorando. En la radiografía podemos ver un pulmón hipoventilado, ¿no? Con menos de 8 espacios intercostales. También podemos ver imagen de vidrio esmerilado, pero en esta patología también otros clasifican en 4 grados, ¿no? del grado de compromiso pulmonar. Se menciona también que esta imagen de vidrio esmerilado puede hacer confundir o es muy similar a la que presenta la neumonía neonatal, ¿no? La producida por el estreptococo del grupo B. Entonces, esta es otra clasificación radiográfica de la enfermedad de membrana hialina. En el grado 1 vamos a ver solamente un infiltrado retículo granular difuso. Se respetan los bordes de la silueta cardíaca, no hay broncograma aéreo. En el grado 2, este infiltrado retículo granular se vuelve más denso, pues eso ya se ve como una opacidad. Ya se ven broncogramas aéreos, pero estos broncogramas aéreos no sobrepasan la silueta cardíaca. Cuando a un niño, digamos, se le ha inducido su maduración pulmonar con corticoides maternos, se le ha dado surfactante de rescate, pues la evolución del recién nacido radiográficamente puede llegar solamente a un grado 2, ¿no? O sea, no va a haber tanto compromiso. En el grado 3 ya el infiltrado reticular granular difuso y los broncogramas aéreos ya se sobrepasan los bordes de la silueta cardíaca. E incluso no se define bien los bordes de la silueta cardíaca por este aumento de la densidad. En el grado 4, el más avanzado, hay una pacificación total de vidrio esmerilado, ¿no? O vidrio pavonado que se llama, y un borramiento total de la silueta cardíaca. Esto es bien importante que lo sepan, porque hasta en el examen del ENAM les vienen este tipo de preguntas. Acá tenemos ya un poquito de colores, el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4 con la opacidad generalizada. En cuanto al tratamiento, lo más importante siempre es la prevención, ¿no? La prevención de un parto prematuro,
tratar de contener, digamos, que la dinámica uterina, en el caso que el manejo de la obstetra. Claro que si ya hay ruptura de membranas, bueno, ya no hay chance de esto, pero si se puede usar los corticoides y da tiempo a que reciban las 2 dosis, es importante. Por encima de las 34 semanas de gestación tampoco ya no es necesario el uso de corticoides, ¿no? Porque se supone que ya los neumocitos tipo 2 están bien desarrollados y producen suficiente cantidad de surfactante. Igualmente, el tratamiento es importante, es el uso de surfactante en las primeras 6 horas de vida. En la primera hora de vida se pone la dosis de rescate y si es necesario repetir esto a las 4 horas. Este niño debe estar en una incubadora con un ambiente térmico neutro, un buen equilibrio electrolítico y ácido básico en NPO, monitoreado, ¿no? Generalmente estos niños van a necesitar ventilación mecánica, van a tener una presión inspiratoria un poco elevada, a veces 30, 33, para evitar que el colapso alveolar. Y los requerimientos de oxígeno se van variando de acuerdo a la respuesta, ¿no? También se menciona que fuera de la ventilación mecánica puede ser útil el uso del CPAP, ¿no? Que es presión positiva en la vía aérea superior. En el caso de que no tengamos ventilador mecánico, por decir, como en el caso de mi hospital, pues usamos el CPAP, ¿no? Y si a recién nacido prematuro le hemos provocado la maduración pulmonar y podríamos haber usado surfactante, niños van a ir muy bien. Ahora, lógicamente que el uso de estos medicamentos, sobre todo el surfactante, solamente está dentro del petitorio de medicamentos en los hospitales que tienen una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, en mi hospital, que es Yanaguara, yo tengo solamente una unidad de cuidados intermedios. Si bien tengo CPAP, nuestro petitorio no cuenta con surfactante, ¿no? Otro cuadro que también es bastante frecuente es la taquimia transitoria. Este es un cuadro que se presenta generalmente en los recién nacidos que nacen de cesárea, ¿no? Este cuadro fue, digamos, descrito inicialmente por Avery en 1966. Avery es un médico neonatólogo que tiene varios tratados, ¿no? Tratados de neonatología. Esta enfermedad se considera hasta cierto punto benigna, autolimitada. También se la conoce como un pulmón húmedo, pero un pulmón húmedo de tipo 2. La membrana hialina es el pulmón húmedo tipo 1. Se presenta más o menos en un 32% de los síndromes de dificultad respiratoria. El curso es corto, como ya les dije, y benigno. Se presenta en recién nacidos prematuros tardíos o recién nacidos a término y que son, el tipo de parto que han tenido es por cesárea. La causa de esta patología es que el líquido que normalmente en los pulmones, al nacer este niño de una madre que no ha tenido trabajo de parto, no ha habido contracciones uterinas, por lo tanto no ha habido factores que ayuden a la compresión torácica a eliminar este líquido que normalmente en los pulmones, y ese líquido, si el niño nace de cesárea, pues ese líquido va a estar presente en los pulmones, va a demorar unas horas en reabsorberse
por la vía linfática y mientras eso sucede, pues el niño va a presentar estrés respiratorio. Incluso en la imagen radiográfica vamos a ver puede haber un atrapamiento aéreo, puede haber imagen de como de líquido en la nivel de en las regiones interlobulares del pulmón, que va a ser considera como la cisuritis. Puede haber un aplanamiento también de diafragmas, ¿no? Y la imagen de corazón velloso. Entonces, esta imagen del contenido del líquido en los alveolos pulmonares de estos niños nacidos por cesárea es una especie de edema pulmonar transitorio por la demora en la reabsorción del líquido pulmonar. Necesita de repente oxígeno, digamos, solamente con un casco cefálico, aunque algunas veces lo que hemos visto en la práctica, a veces puede necesitar también la ayuda de un CPAP. Como ya les dije, hay un atrapamiento aéreo, en consecuencia hay un aumento del diámetro del tórax, ¿no? Anteroposterior. La evolución es buena, ¿no? Desaparece el cuadro entre 48 y 72 horas, pero algunas veces puede prolongarse hasta los 7 días. Y lo que les dije, lo que se encuentra en la radiografía, el líquido en las fisuras, como un derrame pleural. Acá tenemos una imagen de atrapamiento aéreo, hay una horizontalización de arcos. Acá hay una imagen radiolúcida blanca que es la cisuritis y también una imagen de corazón velloso, ¿no? Generalmente estos niños, el tratamiento es lógicamente tiene que estar en una incubadora para visualizar su grado de estrés respiratorio, debe estar monitoreado. Si la frecuencia la frecuencia respiratoria es bastante alta, a veces estos niños pueden llegar a 80, 90 o 100, ¿no? Taquinas nada más. Entonces, esos niños son los que a veces ponemos en CPAP. Pero si la frecuencia respiratoria es 70, 75, bueno, puede estar solamente con su casco cefálico en NPO, con sus requerimientos hídricos de acuerdo a la edad, ¿no? Y siempre manteniendo una normoglicemia. Al estar monitorizado, va de acuerdo a los resultados del monitoreo de la saturación, es la cantidad de oxígeno que de repente podamos incrementar, o si mantiene buenas saturaciones por lapso de 1 o 2 horas, pues también se comienza a disminuir el FiO2, ¿no? Todo niño que tiene un cuadro respiratorio, a pesar de que pueda tener antecedentes de haber nacido de una cesárea, siempre tenemos que descartar patología infecciosa, ¿no? Para ver si requieren o no requieren que se les realicen cultivos o iniciar una terapia antibiótica. Otro cuadro que también es muy importante dentro de la causa de estrés respiratorio en el neonato es la aspiración meconial. Este cuadro se presenta cuando hay antecedentes de líquido amniótico no meconial y además antes del nacimiento probablemente niños van asociados con una alteración del bienestar fetal, con desaceleraciones de los latidos cardíacos, o sea, con la presencia de DIP2 o una hipoactividad fetal. Esto que se produce cuando el bebé está dentro del útero, o sea, está todavía como feto, ¿no? Mientras más se prolonga el sufrimiento fetal intraútero, pues el estado en que va a nacer este niño con líquido meconial y la probabilidad de que desarrolle un cuadro de aspiración meconial o un cuadro de asfixia, pues va a ser más alto, ¿no?
Se menciona que este síndrome de dificultad respiratoria, como les digo, es secundario a la aspiración de meconio, ¿no? Claramente el niño ha estado, digamos, al presentar DIP2 en el útero, ha estado ya boqueando y probablemente deglutiendo el líquido meconial. Generalmente esta patología está presente en los recién nacidos post-término y es la causa de un 3% de los síndromes de dificultad respiratoria y también la letalidad es bastante alta, un 40%. Inicialmente, ¿qué va a producir el meconio, no? El meconio inicialmente va a producir una neumonitis química, ¿no? Y esto también va a condicionar una inactivación del surfactante. Va a haber una activación del complemento, va a haber vasoconstricción o la misma obstrucción que producen las partículas de meconio en la vía respiratoria. Cuando esto ya es avanzado, pues va a dar a telectasias, ¿no? Y en consecuencia una alteración de la relación ventilación-perfusión, aumento de la resistencia pulmonar y en consecuencia cortocircuitos derecha e izquierda. Una de las complicaciones más importantes de este síndrome de aspiración meconial es la hipertensión pulmonar. Cuando la obstrucción, digamos, de estas partículas de meconio es parcial, va a jugar como un mecanismo de válvula, ¿no? O sea, va a entrar el aire pero no va a salir, entonces en consecuencia va a producir un atrapamiento aéreo, lo que va a ayudar a que se desarrolle en algunos casos un enfisema pulmonar intersticial o también un neumotórax, ¿no? Entonces, en estos niños lo que vamos a ver es, ¿qué se llama? Vamos a pensar en esta patología cuando es un nacido a término o post-término y antecedentes de sufrimiento fetal y amniótico meconial, ¿no? Y si yo les pongo un ejemplo de estos casos, no, ustedes no me van a decir membrana hialina, porque por la edad gestacional ya se descarta la membrana hialina. Y si es líquido meconial, no voy a decir taquimia, ¿no? Entonces, cuando el sufrimiento fetal, digamos, ha sido prolongado en útero, pues este meconio va a impregnar la piel y también el cordón umbilical, ¿no? O sea, mientras más tiempo pase adentro sufriendo, va a estar más impregnado. Y probablemente este niño va a nacer de repente asfixiado y vamos a tener que hacer reanimación cardiopulmonar. Y el distrés respiratorio es precoz, ¿no? El desarrollo de este distrés respiratorio es precoz. Vamos a encontrar de repente un tórax abombado, aspecto enfisematoso, hiperinsuflado, y pueden auscultarse bastantes estertores, sobre todo gruesos, ¿no? Como estos niños nacen generalmente asfixiados o deprimidos, va a haber muchas complicaciones, consecuencias de todos estos antecedentes, ¿no? Fuera del distrés respiratorio, es un niño que probablemente va a desarrollar una encefalopatía hipóxico isquémica, una insuficiencia renal aguda o una coagulación intravascular diseminada. Y algunas veces hasta haga convulsiones por los trastornos metabólicos que se producen por la hipoxia o por hipoglicemia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía? Vamos a encontrar unos infiltrados gruesos, pareilares, otras áreas de insuflación que se conoce como la imagen en parches o panal de abeja. Entonces, ¿este cuadro se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, porque si una madre va a un hospital y tiene que hacerle sus monitoreos, ¿no? Y si en algún momento, por decir, estando en el hospital, presenta alteraciones del bienestar fetal en los monitoreos, sí, de repente pérdida de líquido amniótico meconial, pues hay que terminar el embarazo cuanto antes. Es diferente que venga una madre de la calle en expulsivo con líquido meconial, pues ya no sabemos exactamente cuánto tiempo habrá estado en hipoxia intrauterina, ¿no?
Entonces, cuando nace un niño con líquido meconial y presenta llanto vigoroso, no es necesario hacer una intubación endotraqueal de rutina, como eran indicaciones en años anteriores. Solo se hace intubación endotraqueal en los niños que nacen deprimidos, ¿no? Hipotónicos, flácidos, sin esfuerzo respiratorio. Entonces, ellos tenemos que intubar en la tráquea y aspirar 1 o 2 veces y después comenzar a ventilar. Estos niños, como ya les dije, presentan distrés respiratorio precoz y se va agravando conforme pasan los minutos, ¿no? Empiezan de repente con un síndrome de 5, 6, de repente tienen 8, 10. Los requerimientos de oxígeno cada vez son más altos. Si bien en el caso, por ejemplo, de mi hospital que no contamos con un ventilador mecánico, podemos empezar con un CPAP, pero no, tampoco es lo ideal, ¿no? Porque como el CPAP es un tipo de tratamiento con presión, ¿no? Presión en la vía aérea superior, con este sistema de válvula que juega las partículas de meconio que produce atrapamiento aéreo. Si ponemos mucha presión, podemos, digamos, acelerar la presencia de un escape de aire. Estos niños con frecuencia desarrollan, como ya les dije, hipertensión pulmonar, una hipoxemia refractaria y consecuencia de esto también una hemorragia pulmonar, ¿no? O sea, estos niños se complican. Y por más oxígeno que le pongamos, pues estos niños tienden a desaturar. ¿Por qué? Porque haya habido, digamos, una vasoconstricción a nivel de los vasos pulmonares y con lo que ha condicionado la persistencia de la circulación fetal o hipertensión pulmonar, ¿no? Y lo que necesitan no es un ventilador mecánico común y corriente, sino un ventilador mecánico oscilatorio de alta frecuencia. Entonces, estos niños al ser colocados ya con todas las medidas generales de incubadora, NPO, infusión de extrosa, hacer monitoreo de gases, mantener una saturación de entre 90 y 95, un pH mayor a 7.5. Como les digo, alguna vez yo personalmente no tenía pues un ventilador mecánico, he usado CPAP, siempre con el temor de que puede haber una complicación, ¿no? Pero lo ideal siempre es un ventilador. Como consecuencia de la neumonía química inicial, a veces a estos niños hay que apoyarlos también, prueba, toma de muestra de analítica sanguínea, agregar tratamiento antibiótico. Entonces, como ya les dije, lo primero es prevenir la hipoxia. Si la madre está hospitalizada por una causa y está ya a término, pues por lo menos tiene que hacerse un monitoreo en cada turno, preguntarle cómo van los movimientos fetales, de repente la mamá dice que el bebito no se mueve, etc. Y posteriormente, si el niño va empeorando su estrés respiratorio, necesita un ventilador mecánico, tiene que ser derivado a una UCI. Entonces, estos son, como les digo, ¿no? Si me nace un niño con esto, bueno, si no tengo con qué apoyo ventilatorio, voy a empezar pues con un HUD. Si no mejora, pues tengo que considerar el CPAP, ¿no? Que no es lo ideal. Pero lo más probable es que este niño con un distrés respiratorio severo se va deteriorando progresivamente y va a necesitar sí o sí un ventilador mecánico. Como le digo, lo ideal es un ventilador mecánico oscilatorio de alta frecuencia. Eso es lo que se cuenta acá en Arequipa, ¿no?
Otro cuadro que también se puede presentar en la etapa neonatal de distrés respiratorio leve a moderado es la neumonía neonatal, ¿no? Esa neumonía neonatal generalmente es consecuencia de una transmisión vertical de la madre al feto en consecuencia del recién nacido. Otro tipo de, digamos, de neumonía son las que, por decir, extranosocomiales, o por decir un niño de 15, 20 días que regresa con un cuadro respiratorio de neumonía. Pero estos tipos generalmente de neumonía son a veces de tipo viral, ¿no? O algunas veces también producido por Clamidia trachomatis. Pero lo típico es la neumonía vertical, que es la producida por el Streptococcus del grupo B. Su incidencia felizmente no es muy alta, es el 1% en recién nacidos a término y en 10% en recién nacidos pretérmino. Ahora, si el uso de tratamiento antibiótico, si la madre presenta alguna infección o si presenta también RPM, ha disminuido la incidencia, ¿no? Entonces, estos son los, digamos, los factores de riesgo para el desarrollo de una neumonía neonatal, una ruptura prematura de membranas, alguna infección materna, dentro de ella la más frecuente la infección urinaria, sobre todo que no ha sido tratada en el último trimestre y más riesgo la que estaba producida 15 días antes del parto. Que haya una colonización patológica o vaginal por el estreptococo del grupo B o una colonización de la vía urinaria o del intestino por el estreptococo del grupo B. La patología, el cuadro clínico se va a caracterizar por polimnia, quejido, cianosis, retracciones. El cuadro se va a presentar en las primeras 72 horas y se tiende a agravar progresivamente. El diagnóstico se hace con todo el cuadro clínico y sobre todo con los antecedentes. Los antecedentes nos van a orientar a la etiología del cuadro. Como ya les dije, la imagen de esta neumonía neonatal a veces puede confundirse con una enfermedad de grado de membrana hialina, sobre todo la de grado 4. Va a haber un infiltrado pulmonar, condensación, atelectasias y también broncograma aéreo. En estos casos hay que hacer toda la analítica correspondiente, hemograma, reactantes de fase aguda, cultivos, ¿no? Y iniciar terapia antibiótica. Se tiene que monitorear con estudios radiográficos y con gases en sangre. Acá tenemos una imagen de una neumonía neonatal, pero generalmente la neumonía neonatal, la imagen radiográfica es un cuadro difuso, ¿no? Porque no logra focalizar, como los niños pediátricos de la edad pediátrica, por decir un lóbulo tomado como un foco neumónico, ¿no? O sea, no hay una hepatización localizada. Entonces, hay que tener siempre en cuenta que la dificultad respiratoria en el recién nacido es una entidad que causa gran porcentaje de muertes neonatales, sobre todo en aquellos países que están en vías de desarrollo como nuestro. Es posible evitar que se desarrollen estos cuadros si se hace un buen control prenatal a la madre. Por lo menos hay algunos que dicen un buen control es por lo menos 8. Y hay otros autores que dicen por lo menos 6, ¿no? Ahora, si se actúa con forma rápida y eficaz, se puede evitar las secuelas, complicaciones de este síndrome. Ahora también, si ustedes están haciendo su serum y ven que les llega una señora con amenaza de parto prematuro, pues lo ideal es que hagan una referencia inmediata a un hospital de mayor complejidad.
para evitar complicaciones. Esto es todo lo que les tenía que presentar en cuanto al síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, siendo la hora avanzada. Terminamos. Gracias, doctora. Y como les digo, siempre la hora teórica es de 45 minutos, ¿no? Parecía que ha habido un error ahí, porque imagínense, 2:30 a 3:30, 1 hora, y yo te hubiese tenido de 3:30 a 4:15, según lo que refiere ahí, pero muchas veces en anteriores rotaciones, algunos me decían que tenían clases a las 4, no sé si algún curso o algo. Otros que tenían ya como ahora, que van a tener su examen 4:30, entonces había que estar en un corre-corre. Yo creo que 45 minutos es lo que yo he consultado, es lo ideal. Entonces no se olviden, los distrés respiratorios, lo que ayuda bastante para ver el grado de, digamos, de dificultad es el test de Silverman. De acuerdo al test de Silverman, yo voy a estar pensando qué tipo de apoyo ventilatorio o oxigenoterapia le voy a dar a mi paciente. Y de acuerdo a los antecedentes, le voy a orientar mi diagnóstico. Si es de cesárea, término o prematuro tardío, voy a decir que puede ser taquimia. Si es líquido meconial, sin SAM. Si hay antecedentes de infecciones maternas o RPM, pues una infección connatal o neonatal. Y si es un prematuro, pues lógicamente hay que empezar una enfermedad de membrana hialina. Listo. Entonces, la próxima clase vamos a hacer escapes de aire. ¿Listo? Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Luego, a ver.